Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a otra sesión de nuestro conversatorio. Es nuestro sexto ciclo de conversatorios del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, el CEMIR. En esta ocasión, pues, como sabrán, está dedicado a magia, esoterismo y paganismos. Este es nuestro tercer conversatorio y lo vamos a dedicar a un tema que, pues, es muy mexicano. Para los que nos estén escuchando a lo mejor de otras partes de Latinoamérica o de otras partes del mundo, pues es un tema muy mexicano que sin embargo ha tenido resonancia en otras partes del mundo, que son los que llamamos mexicanismos, que son pues corrientes eh, contemporáneas en las que pues hay como esta revaloración por las tradiciones prehispánicas, una afirmación de lo autóctono y que también hay como ciertos componentes milenaristas y proféticos en ciertas corrientes, ¿no? O sea, son corrientes muy diversas. Y hoy tenemos a dos grandes invitados que son Alan Fuentes e Ixchel Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para presentarnos. Ellos nos van a hablar desde su experiencia como danzantes de este tipo de danzas que popularmente se llaman concheras. Y justamente como dentro de toda esta gama de mexicanismos que se les llama a algunas mexicanismo, a otras neomexicanismos, lo que coinciden, yo no soy un experto, les debo de aclarar desde este momento, pero sí he leído un poco al respecto. Entonces, lo que coinciden los diferentes académicos que sí han trabajado estos temas es que no se pueden entender estos fenómenos si no fuera por este tipo de danzas rituales, que son, pues sí, como que han sido fuentes de inspiración para todos estos movimientos y que también estos movimientos han tenido repercusión en las tradiciones de las danzas. Entonces me gustaría que nuestros invitados comenzaran presentándose brevemente y si nos podrían decir en qué consiste su práctica de danza ritual y cómo llegaron a ella. Entonces, Ixchel, ¿te gustaría compartirnos un poco al respecto? Gracias, Manuel. Y pues buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos escuchan desde cualquier lugar, desde donde estén. De antemano, gracias por la invitación y por el espacio para escuchar nuestras experiencias. Pues cada que me preguntan esto es como, ¿cómo lo respondo? Porque es de pronto complicado, porque siempre me llamó la danza azteca desde niña, siempre. De pronto no sabes que algo te llama hasta que lo ves y dices, claro, era eso lo que me llamaba, ¿no? Muy, muy breve, obviamente, porque sé que el tiempo es corto, pero yo recuerdo mucho de niña paseos en el centro, en la plancha, perdón, del Zócalo. Nosotros, bueno, yo estoy en Ciudad de México y hace muchos años, cuando yo era niña, ya tengo algunos añitos, era muy común verles danzar justo en la plancha del Zócalo. Ahora ya no tanto, solo en ocasiones muy especiales. Incluso nosotros ya hemos danzado ahí, pero ya no es común. Entonces la Ischel de 6, 7 años veía a esos danzantes de entonces súper emplumados con sus atuendos espectaculares y llamativos y el toque del huehuet y las ahumadoras con el copal. O sea, era toda una atmósfera irreal para una niña que iba de paso, porque además me llevaban corriendo así de ven rápido, venimos a comprar solo algo, ¿no? Mi abuela. Y yo decía, es que mira, y no me permitían detenerme a mirar, ¿no? Y yo no entendía qué eran esas personas, no entendía, pero siempre era como quiero regresar y verlos, quiero regresar y escuchar el tambor, quiero pasar cerquita y percibir el aroma del copal, por ejemplo, ¿no? Esa atmósfera mística que yo desconocía qué significaba. Y con el tiempo, de pronto, entre otras actividades, pues se van perdiendo como esa atracción, quizá me distraje en otras cosas, pero al final vuelves al punto. Y en alguna situación totalmente alejada de que pensara que ahí la pudiera encontrar, conocí a una amiga que fue quien me invitó a la danza.
empecé yo a ver sus fotos en Facebook, ya sabes, te agregas, empiezas a stalkear a la persona y yo veía sus fotos y dije, no puede ser, ¿no? O sea, yo pensé que eso lo hacían solamente, o sea, que era muy difícil poder entrar o poder hacerlo. Y en ella vi la oportunidad y le dije, yo quiero ir, llévame a donde sea que tú hagas esto. Y así fue donde llegué al Calpulli donde yo estoy, el Calpulli Metzcualotonayistli. Ahí empecé a tomar mis clases de danza azteca de cero porque yo no sabía absolutamente nada, ni qué significaba, ni, o sea, nada. Y lo que he aprendido de danza lo he aprendido allí con mi maestro Yauhecat, con mi jefe del Calpulli. Y pues esta integración formal a la danza fue hace 6 años, pero te estoy hablando desde que yo era niña, ya lo quería hacer, pero no sabía, hasta que tuve la oportunidad de hacerlo. Así fue como yo llegué. Muchas gracias. Alan, ¿te gustaría comentarnos un poco sobre en qué consiste tu práctica de danza y cómo llegaste a ella? Sí, bueno, buenas noches, Manuel y Shell. Igual que Shell, ¿no? Agradecer la oportunidad y el espacio. Y bueno, una disculpa por si la conexión se corta, si se escucha mucho ruido. Bueno, igual que Shell, a mí la danza me llamó la atención siempre desde niño. Yo recuerdo, yo vivo en Nezahualcóyotl, que está cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, en la explanada municipal de Neza, eh, recuerdo que mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí a ver danzantes, ¿no? Pero solo era eso, igual, como dice Shell, solo era como verlos un ratito, como un espectáculo, como de, ay, mira, míralos, ¿no? Verlos un ratito y ya. Y entonces, desde esa edad, como desde los 5 años, yo quería danzar, pero igual yo pensaba que a mí se me hacía algo como tan bello que pensaba que solamente te podías integrar si habías nacido en familia danzante. Entonces, yo pensé, no, pues no tuve tanta suerte, ¿no? Entonces, desde ahí yo pensé, no, pues ni modo, eso fue lo que me tocó y pues ya. Y entonces fue hasta mucho tiempo después, hace como 9 años, que durante el tiempo que yo estaba en la facultad fui a una marcha, ¿no? Justamente por ese mes, una marcha del orgullo. Y entonces estaba en la plaza que está enfrente del Museo Nacional de Arte, estaba esperando a un amigo y ahí me dieron un folleto donde invitaban a clases de danza azteca. Y entonces ahí como que se me abrió el mundo, ¿no? Como que entendí que no solamente la gente que había nacido en familia danzante podía ser danzante, sino que tú también si querías aprender. Entonces, era algo que yo quería hacer desde niño, pero que lo dejé en pausa y lo retomé hasta este momento, ¿no? Me dieron ese folleto a finales de junio y el taller iba a empezar para agosto de ese año. Entonces, yo comencé en esas clases de danza y eso fue en agosto y para febrero del siguiente año más o menos comenzó un taller de tambor de huehuetl. Eso ahí enfrente del Museo Nacional de Arte. El grupo de danza se llama Semanáhuac. Entonces yo ahí comencé a aprender danza, a aprender a tocar el huehuetl. Pero me acuerdo que, pues no sé, las clases comenzaban a las 10 de la mañana y el taller de huehuetl terminaba a las 5. Entonces, pues yo tenía que regresar temprano a mi casa y pues hubo un día en que el taller terminó muy tarde y comenzó la ceremonia, ¿no? Entonces, en el Semanáhuac se acostumbra que hay una formación, son 2 hileras que hacen movimientos hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, en ese momento, los que estábamos tocando el tambor nos quedamos en medio y ahí me asombró muchísimo la danza. Yo dije, yo me quiero quedar, ¿no? O sea, en ese momento me salí porque ya era muy tarde para llegar a mi casa, pero luego solo fui al taller de tambor y ya me quedé ahí, ¿no? Eso fue como hace 9 años, pero hace como 4 años, sí, estuve yendo a ceremoniales y todo, pero yo sentía como que no tenía mucha sustancia lo que hacía, como que no le veía una médula, por así decirlo. Y entonces una amiga compartió un cartel de unas clases de danza que iba a dar este maestro, el jefe Yauhecat, y me llamó mucho la atención y ahí me comencé a integrar, ¿no? A sus clases.
Me gustó mucho cómo él daba las clases, cómo hablaba de la danza, cómo hablaba de mantener esa disciplina. Entonces, desde ese momento me comencé a integrar más a las clases de danza y a su grupo de danza. Y pues así. ¿Y en qué consiste la danza para mí? Pues es algo que le dedico mis sábados, ¿no? Es algo que hago todos los sábados. Se podría decir que es como ir a misa, un pariente lejano de ir a misa, porque es como ir, pero de verdad disfrutarlo, ¿no? Gozarlo, echarlo de menos cuando no vas. Y bueno, solo como un apunte, quisiera decir que eh, la danza conchera es una y la danza azteca es algo distinto, ¿no? Los concheos son personas que tienen herencias católicas y que es una mezcla, ¿no? De conocimientos mexicas, aztecas y lo religioso, y se organizan en mesas. Y por ejemplo, Ixchel y yo no formamos parte de alguna mesa, pero formamos parte de un movimiento que se llama Mexicanidad, ¿no? Entonces, ese movimiento lo que busca es como quitar las herencias religiosas o católicas y se busca como regresar hacia lo mexicano, por así decirlo. Ya, gracias. No, muchas gracias. Y justamente mi siguiente pregunta va un poco encaminado hacia eso. O sea, yo pienso en como las primeras veces que veía como este tipo de danzas y efectivamente los recuerdo mucho en el Zócalo. Y también los recuerdo, bueno, yo soy antropólogo, entonces he ido a muchas celebraciones de santos patronos, ¿no? En diferentes comunidades de México. Entonces también es como lugares en donde los he visto. Y pensando como en las explicaciones o rastreos históricos que se le han hecho a este tipo de danzas, sobre todo a las concheras que dice Alan, pues explican que hay registros desde el siglo XVIII en las regiones por aquí lo tengo, en las regiones de Guanajuato, bueno, las regiones donde estaban los chichimecas en específico, ¿no? Y que como que ahí fue donde se empezaron a surgir en este momento de conquista. Entonces, como que justamente esta tradición conchera está muy de la mano con la tradición católica, obviamente con ciertos elementos prehispánicos, pero que va de la mano con la tradición católica, pero justo las que se desprenden de este movimiento del mexicanismo, pues no, ¿no? Como que si hay un corte con lo católico, con lo cristiano y busca una, un reencuentro con lo prehispánico. Entonces me gustaría preguntarles cómo es su relación o no con el cristianismo. Ya nos dijo Alan que pues de entrada pues sí buscan como que separarse del cristianismo. Y entonces, ¿cuáles son las características de las danzas, ¿no? O sea, ¿se le reza a alguna deidad? ¿Qué tipo de elementos materiales, de objetos utilizan? No sé si nos podrían explicar un poquito sobre esto. No sé si Alan te gustaría comenzar. Sí, me parece que algo que se nota mucho en la mexicanidad es como cierta lucha constante con la inercia que tenemos, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas familias pues son de herencia católica, entonces de repente se te sale como decir gracias a Dios o cosas así, ¿no? Y, y es como esta inercia, como darte cuenta de ese discurso e intentar cambiarlo. Es decir, yo he escuchado cuando se pide permiso para danzar, cuando se agradece, decir agradecer a nuestro Padre, pero en eso mismo hay como cierta disputa y hay gente que agrega, ¿no? A nuestro Padre que es madre a la vez. Entonces ahí hay como una reformulación, ¿no? De no ver a Dios como un hombre, un anciano, sino verlo como algo dual, ¿no? No como un hombre ni como una mujer, sino como una esencia masculina y una esencia femenina que está como en equilibrio. Y también se intenta como no verlo así, no, pues Dios, sino yo he escuchado veces en que se dice el gran misterio, el gran espíritu, a la vida, aquel por quien vivimos, ¿no? Entonces,
es esa relación como de alejarse, porque sea como sea, por la herencia cultural que tenemos, por la herencia histórica, cuando se menciona la palabra religión en contextos de danza, se entiende como un sinónimo de la religión católica, ¿no? Sin contemplar que hay más religiones en este país. Y al entenderlo como sinónimo, hay cierto estigma, ¿no? Por pues toda la población indígena que fue, pues, asesinada pues, en estos desplazamientos de poder, ¿no? De los españoles y los indígenas. Entonces, pienso que es uno, luchar como con esa inercia y también con esas herencias que ya tenemos de familia. Y bueno, yo lo digo desde mi perspectiva, es intentar, porque a mí suelo tener como esas confrontaciones, ¿no? Más con mi madre. Una vez me dijo, es que tu papá y yo te dimos esa religión, ¿no? Y tú tenías que seguirla. Y está como ese discurso de pensar que como padres fallaron porque sus miembros queridos no siguen en esas religiones. Y pues no, al final de cuentas es como buscar ese equilibrio, ¿no? Pues pensar que tú no le fallaste a nadie, sino que tú ves las cosas de una manera distinta y no es que tú seas único e inalcanzable, sino que tú los ves desde una perspectiva que te llena más. Cada quien tiene la forma en que enfrenta el aspecto espiritual y pues nosotros lo enfrentamos así. Y ya, gracias. Muchas gracias, Alan. Ixchel, ¿a ti te gustaría comentarnos un poco de esta relación o no con el cristianismo y si quisieras ahondar un poco más sobre los elementos espirituales que están presentes en la danza? Sí, gracias, Manuel. Yo creo que es imposible, naciendo aquí en México, no caer en una de esas, en el catolicismo o en el cristianismo, ¿no? Em, no tengo el dato exacto, pero sé que la mayor parte de la población es católica. Digo, ahí se va a lo mejor con los cristianos, la verdad es que desconozco, pero me queda claro que desde el momento en que nacemos nos bautizan, pues ahí ya nos impusieron algo que ya después, ahora algunos podemos decidir si lo seguimos o no. Hay quien pues toda su vida como dicen, ¿no? Se casa con esa idea y le va bien y también está bien. O sea, mientras no te genere un conflicto, para mí, Ischel, está bien que tú seas de la religión que tú seas, ¿no? Y que no le generes conflicto a otros. Claro que hubo un quiebre, yo recuerdo muchas anécdotas, pero te voy a contar solo dos muy breves. Cuando yo cumplí 15 años, pues aquí en México se estila que haces la fiesta de la quinceañera y todo, ¿no? Que también es como algo que heredamos de mucho tiempo atrás, el presentar en sociedad a la quinceañera casadera, que bueno, ya estaba disponible y bueno, era como, ya saben, ¿no? La exhibición para ver quién se llevaba a la joven. Entonces, bueno, esas costumbres pues aún se usan y cuando a mí me llegaron los 15 años yo dije, no, yo no quiero, no me checa, nadie me dijo nada al respecto, pero simplemente era lo que no me checaba. Dije, yo nada más quiero una fiestecilla pues común, como cualquier cumpleaños, ¿no? No me lleven a misa, ¿no? Bueno, mi abuela, es que cómo no vas a ir a misa, es que cómo no vamos. Y pues ahí voy me llevaron a la villa, ¿no? A que diera gracias y entonces yo llegué a la villa. Es un lugar muy bonito, me gustan las iglesias, me gusta observarlo desde, no sé yo nada de arquitectura ni de tipos de nada, pero me gusta mucho verlas y digo, wow, es que aquí hay algo muy interesante también, ¿no? En las imágenes religiosas. Eh, Digo, para mí lo son, ¿no? Atractivas a la vista, pero no me significaba nada, no me significaba nada estar ahí. Y después saliendo, pasamos por un lugar en donde la gente, digo, quiero hacer la acotación de que no es una crítica para nadie que haga estas prácticas, solo estoy contando mi experiencia. Eh, Pasamos por un pasillito a un costado de una entrada de la basílica y hay como un lugar donde la gente va y hace lo que nosotros llamamos ofrendas. Y entonces yo recuerdo que estaba una chica, entre mucha gente estaba una chica que llevaba su cabello muy largo, muy largo, muy largo, y se lo estaban trenzando.
pero la chica estaba llorando y me llamó la atención, dije, por qué estará llorando? Y me detuve, le estaban haciendo la trenza y entonces sacan las tijeras y se lo cortan, ¿no? Entonces entendí que ella pues dejó en ofrenda su cabello por algo que fue algo que prometió o algo que pidió y finalmente pues ofrendas algo, ¿no? Y, y eso me causó mucha confusión porque mi mente de quinceañera pensó, ¿por qué tiene que ser sufrimiento el pedir y recibir algo? ¿Por qué tiene que ser de esta forma tan dolorosa? Me pareció muy triste. Como la gente que llega de rodillas, como la gente que hace mandas, que tú vas a la basílica y tú lo ves todo el tiempo. Me pareció, es mi punto de vista, me parece incongruente, ¿no? El buscar esta bondad, pero yo tengo que dar mi dolor, mi sufrimiento de esa manera, porque nosotros también sufrimos, los danzantes también hacemos cierto tipo de ofrendas, vaya, ¿no? Y ahora ya lo veo de otra forma, digo, pues sí, la chica ofrendó su cabello y nosotros de pronto estamos ofrendando la rodilla que nos duele y nos hace llorar, ¿no? O otras cosas que también son dolorosas y ahora digo, pues claro, finalmente el camino te lleva y sí tienes que dar algo al pedir algo a una energía, la que sea, la que tú creas, ¿no? Pero bueno, los elementos que nosotros, bueno, ahorita ya estoy cero conectada con lo católico, con lo cristiano, ya no hay manera, no voy a misa, no. Los elementos que nosotros manejamos en el altar, pues están dirigidos básicamente a la tierra. Se hace una ofrenda que se llama momostli antes de danzar. Es todo un ritual desde ir por la flor, ir a comprarla, elegirla, planear con anticipación qué figura se va a hacer, qué va a representar. Puede ser un símbolo solar, puede ser un olin, puede ser alguna figura representativa y se forma con las flores. Entonces ese trabajo de ir, cortarlas, armar, poner, ¿no? Sahumar, acomódale, está chueco, ponlo así, que combinen los colores, etcétera. Ahí empieza el trabajo y entonces ya estás ofrendando y estás pidiendo permiso a la tierra porque vamos a hacer algo, vamos a hacer una ceremonia. Se enciende el sahumador, siempre debe estar el sahumador encendido cuando se está haciendo el trabajo de flor y ahí está otro elemento, el fuego, importantísimo en nuestra cosmovisión, es una energía creadora. Tenemos otro elemento, pues el aire, tenemos los caracoles, tenemos las personas de nuestro grupo que llevan su caracol y bueno, con el toque también estás manifestando o estás moviendo esa energía del aire. Y bueno, el agua también está presente, al final son esos elementos básicos en nuestro altar. A diferencia de los católicos, los cristianos que tienen sus representaciones, ¿no? La Virgen María, Cristo, pues nosotros de alguna manera también tenemos guardianes de los rumbos. Alan lo comentó hace rato, se pide permiso a los rumbos, entonces tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a Xipetotec, tenemos a Huitzilopochtli, tenemos a los guardianes del Mictla, ¿no? A Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que son la pareja guardiana del Mictla. Y te puedo mencionar muchos más, Tlaloc, Huatlicue, Tonantzin, que son esas deidades que de alguna manera los representaban, pero eran guardianes de los lugares o guardianes de los elementos o guardianes de las cosechas, del maíz. No sé si me explico. Entonces, esa sería, pienso yo, la diferencia, al menos en esas figuras que adoramos o a quienes dirigimos nuestras intenciones al danzar. No sé si por ahí va más o menos. No, sí, muchas gracias y creo que nos has ilustrado bastante cómo funciona, bueno, en qué consiste un poco de su práctica. Alan, ¿querías comentar algo más? Sí, lo siento, sé que mi turno ya pasó, pero es que me acordé, ¿no? de cosas en un grupo donde yo danzaba en el Semanáhuac. Pasaba mucho que como es una plaza muy grande, era frecuente que llegara gente religiosa con Biblia en mano a
intentar atacar, ¿no? A denostar a la danza, a los danzantes, a decirles, no, es que adoradores de Satanás, es que está mal lo que están haciendo, es una ofensa. Incluso en ceremonias donde yo llegué a acompañar que se danzaba frente a la catedral, había gente que lo veían como una ofensa y no como una reivindicación, ¿no? Entonces, siento que habría que considerar que esta lucha religiosa no está tan muerta, ¿no? Sigue bastante viva y todavía tenemos como esta visión bastante colonial de pensar que una religión es mejor que la otra, ¿no? Y digo, a pesar de que sé que en la religión católica romana la evangelización es súper importante, pues como también tener en cuenta nosotros que si que una persona es libre de pensar y tener una fe distinta a la nuestra y que eso no está mal, ¿no? Y que pues eso es una oportunidad de aprendizaje. Y eso, ¿qué más? Y, y una anécdota que cuando yo comencé la danza, yo comencé en un grupo religioso en una iglesia católica romana y había veces en que yo apoyaba con el incensario, ¿no? El incensario es como esta vasijita donde se le pone incienso y pues sale, ¿no? Y, y esta vasija acompaña en varios momentos del ritual, ¿no? Cuando se hace la consagración, cuando se hacen las ofrendas, antes de que se lea el evangelio. Entonces, siento, ahí no sabría decir si es tanto herencia católica o qué influencias tiene de rituales indígenas, pero sea como si es un acompañamiento de un elemento del fuego. Y yo me acuerdo que una vez, pues por iniciativa mía, dije, pues si estoy apoyando en el incensario, pues vamos a echarle copal, ¿no? Y entonces tuve esa iniciativa de cambiar al inicio de la misa, a mí me daban como el incienso, y pues como mi compañero no sabía, pues yo le eché copal, ¿no? Le dije, mira, es que este también sirve, ¿no? Y coincidió que en ese momento el oficiante, el sacerdote, era un sacerdote nuevo, más joven, y cuando él puso el copal, se dio cuenta y nos dijo, ¿no? Como, ¿dónde consiguieron este incienso? Entonces, como yo me di cuenta que iba a haber bronca, pues yo quité el copal. Pero, o sea, como sea, hay ese estigma todavía, ¿no? De pensar que estás faltando al respeto. Y digo, mi iniciativa nació de pensar que el copal es algo muy sagrado y entonces aportar, ¿no? Más a la ceremonia. Pero en ese momento me quedó muy, muy claro que no, que hay momentos, que hay lugares. Entonces, aunque la misa tenga ese elemento muy parecido al saumador, también hay elementos que hay que diferenciar, ¿no? Porque todavía hay cierta carga, cierto estigma. Gracias. Muchas gracias. Y esto que mencionan me hace recordar al término que le estamos dando a estos conversatorios, que es el de paganismos, ¿no? Que justamente es un término que viene desde el cristianismo, como el cristianismo denominó a otras religiones autóctonas y como ahora hay movimientos que revaloran ese término y que incluso dicen con orgullo, yo soy pagano, ¿no? Justamente como para quitarle esa connotación negativa que se le ponía al cristianismo y que bueno, que el cristianismo utilizaba o utiliza para diferentes religiones autóctonas de Europa, de Latinoamérica, pero que tienen estos elementos en común, esta adoración a la naturaleza, esta importancia de la naturaleza, y que, bueno, tienen diferentes elementos en común. Y creo que también es importante hacer como esta distinción un poco más a profundidad entre el mexicanismo y el neomexicanismo o los neomexicanismos. En el que el mexicanismo, justamente, como nos han estado comentando, pues justamente es como esta revaloración de lo mexica, de lo azteca, de lo náhuatl y como tratar de eliminar, o bueno, irse por un rumbo diferente del catolicismo, la tradición hispánica, herencia de la conquista española, y justamente como rescatar lo mexica. Y a partir de los 80s, más o menos, empiezan a haber movimientos de estudiantes, artistas, intelectuales, escritores, que retoman elementos del mexicanismo, pero también de la New Age o esta corriente de la New Age. ¿Qué es la New Age? Pues como este movimiento que también retoma pues elementos de religiosidades no occidentales o espiritualidades no occidentales,
y este énfasis en el reencantamiento por la naturaleza, búsqueda de lo intocado a través de lo tradicional, de lo autóctono, no cristiano, la sacralización de lo femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a tomar estos elementos del mexicanismo, pero también lo empiezan a mezclar con otros elementos, por ejemplo, del Tíbet, esta idea de que la tierra es un elemento, un ser vivo, y que tiene como puntos, como los chakras del cuerpo humano, y empiezan a crear esto que se le ha llamado neomexicanismos, que pues sí ya toman elementos de diferentes tradiciones. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué tan pura creen que sea la tradición de su práctica a la época prehispánica o qué tanto se ha ido adaptando o transformando con los tiempos? Ixchel, no sé si te gustaría comenzar. Gracias, Manuel. Pues de acuerdo con lo que hemos aprendido en el Calpulli con nuestro maestro, con el jefe, se pretende que las prácticas que hacemos de preservar esa cultura tan antigua sean lo más apegadas a lo que sucedía. Sin embargo, no estuvimos allí. No hay manera de que yo te pueda decir, sí, sí lo hacemos tal cual porque yo veía que así estaban. Es imposible. Existen las crónicas, existen los libros que se escribieron durante y posterior a la conquista, que escribieron los propios frailes españoles que llegaron. Ellos fueron quienes escribían las crónicas de lo que veían y ellos eran quienes describían desde los lugares, ¿no? Cuando llegaron a Tenochtitlan quedaron ellos maravillados con las construcciones, con la edificación, con todo y lo describen en sus crónicas, describen cómo estaba organizada la ciudad, cómo se vestían, qué tipo de ceremonias, qué llevaban. Entonces ellos te describen el sahumador, el copal, que lo llevaban las mujeres. Ellos te describen cómo que estaban en círculo para hacer por lo que ahora le llamamos danza, ¿no? Y que estaba un hombre, una mujer, y que había algo en medio. Entonces dices, ah, pues era el altar, ¿no? De flores ahora, porque pues en ese entonces no tenemos la certeza de que lo hacían y los tambores, o sea, ellos te describen todo y te describen a como ellos lo veían, los pasos que hacían en la danza. Intentaban hacer como estas ilustraciones de, pues movían los pies así, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y con la total ceguera que de pronto yo tengo al no ser aún, yo creo que me falta, nunca vas a acabar de aprender esto, ¿no? Desde esas cegueras de desconocimiento que aún puedo tener, pues era totalmente interpretativo de, bueno, yo lo veo así, pues así lo, incluso entre nosotros cuando nos estamos aprendiendo una danza, pues yo la anoto de una forma para después practicarla, pero Alan, si anota él el mismo movimiento, lo va a anotar de una forma distinta. Y entonces si nos intercambiáramos los apuntes, quizá no, seguro no va a corresponder porque es nuestra interpretación. Entonces, hemos visto también que se han creado danzas muy específicas, a lo mejor para un calpulli o para determinada ceremonia o para determinada situación que concretamente no existían, pues no están en las crónicas, genuinamente son hechas pues en ese momento, ¿no? Para esa situación y toman, claro, pasos o movimientos o elementos pues que ya están en otras danzas, pero pues sí se da el caso que se construyen. Al final, aunque quisiéramos llevar, eso ya es una opinión muy personal, una vida 100% como la llevaban los antiguos mexicanos y mexicanas, estamos ya tan inmersos en la moderna, o sea, desde esto, desde el Zoom, desde la tecnología, desde traer todo el tiempo un celular, desde traer calzado, desde de cierto tipo, etcétera. La alimentación que llevamos, los lugares en donde, cómo eran donde ellos vivían y cómo son donde vivimos ahora, todo de lo que dependemos ahora los humanos modernos, pues ellos no lo tenían. Entonces es imposible. Lo que sí queremos preservar es ese espíritu de la danza y de la energía que ellos tenían.
Yo recuerdo mucho palabras del señor Valero, un señor que nos visitaba mucho en el círculo de danza y que pues él ya trascendió. Y él decía mucho en su discurso cuando nos visitaba, la danza es un vestigio, es el único vestigio vivo de esa historia de nuestros antepasados. Y nosotros lo estamos haciendo cada que danzamos. Eso es lo que queremos, yo creo que desde lo más profundo de nuestro espíritu, preservar su esencia y su memoria a través de esos movimientos que no sabemos si los hacían así o no, pero esa es la intención, preservarlos en espíritu. Esa es como mi opinión de eso. Muchas gracias. Alan, ¿te gustaría compartirnos tu opinión? Sí, sí, claro. Estoy como siguiendo esta línea de Shell, de que sí hay fuentes en los códices, incluso hay imágenes, ¿no? A veces. Y, y también hay vestigios, ¿no? Como el huehuet de Malinalco. Entonces, hay referencias a las que nos podemos ceñir, pero habría que ver, ¿no? Habría que... Ay, perdón por el ruido de la calle. No sé si se filtra, pero hay de todo, ¿no? Y se me va la... Bueno, pero es que habría que ver a qué fuente vamos a recurrir, ¿no? Porque incluso si nos quisiéramos apegar más a los concheros, que son los que en sus formas han mantenido más conocimiento, al final de cuentas no podemos hablar de una pureza al 100% porque hay muchas mezclas, ¿no? Entonces, hay muchos elementos católicos que están como, que intervienen en lo indígena, entonces es algo bastante complejo, que pienso que requiere una labor de leer bastante, de confrontar fuentes, y que es una labor que no todos los mexicanos tenemos, ¿no? Porque, y aquí lo aterrizaría más a la actitud de los danzantes actualmente, que es, tiene que ver mucho con la función que tienen los jefes de la danza. En cada grupo de danza hay un jefe, entonces la función de este jefe es mantener como esa autoridad, mantener la visión con la que cada grupo se va a regir, ¿no? Que vaya como a equiparlo a los concheros, pues son los capitanes de cada mesa, ¿no? Entonces, yo lo veo en el grupo en el que estoy más actualmente, al que voy más seguido, que es Metzcoalo. Ahí el jefe insiste mucho en mantener las formas. No duda de señalarte si algo está mal, si estás metiéndole de tu cosecha, ¿no? Por así decirlo. Y él mismo nos ha dicho que lamentablemente hay jefes que no hacen valer su autoridad o señalan cosas porque se entiende algo como de que se te va a ir la gente, ¿no? Y en esa intención de que la gente no se te vaya, entendiéndolos como que te vas a quedar tú solo en tu grupo de danza, pues tú permites muchas cosas. Entonces, lamentablemente, y ahí sí diría lamentablemente, como danzantes, a veces sentimos que somos únicos, que nadie más sabe lo que nosotros sabemos, y en esto podemos afirmar que los académicos están mal, ¿no? Decir, esta como división que hay de parte de danzantes con la academia, de señalar que son personas que no saben de lo que hablan, personas que están inventando cosas como los sacrificios humanos. Entonces, pienso que como danzantes nos toca ser bastante, pues bastante ecuánimes y dudar de todos lados, ¿no? Como escuché una vez a un antropólogo, ¿no? Que es el oficio de esa disciplina, que dudes de tu informante. Así nosotros también, o sea que seamos como, tengamos esa conciencia, ¿no? De buscar las fuentes, confrontar testimonios y no casarnos con una idea, no casarnos en pensar que somos los depositarios de algo o de inventarnos cosas, ¿no? Porque he escuchado en la danza, he escuchado mucha gente que dice, es que así lo hacían nuestros jefes, ¿no? Así lo hacía Cuauhtémoc. Y es como de, no, pues espérate, ¿no? O así lo hacía Moctezuma. Y es de, si tú te vas a las fuentes donde se decía que a Moctezuma ni lo podías ver, porque pues si lo veías pues te mataban, porque era una falta de respeto, pues con qué cara, ¿no? O sea, no te puedes poner a decir cosas que suenan bonitas cuando no tienes una referencia. Entonces, eso, las actitudes de jefes de danzantes,
Y también es algo que se ve en la mexicanidad, que nos lo insistió nuestro jefe Yao, que es que incluso en la mexicanidad, como tenemos esta idea, o así lo concebimos, que somos libres de decir todo lo que pensamos, desde luego pienso que sí somos libres, pero ¿en qué momento tú al hacer una danza, al no saberte qué más pasos hacer, le metes y te inventas cosas? Y lamentablemente va a haber alguien que te vea, que piense que sí sabes y que te va a seguir. Entonces es como gente que no sabe imita a gente que tampoco sabe, pero que finge que sabe. Y es la cuestión de la charlatanería, ¿no? Que hay muchísima, lamentablemente. Y también algo que podría ser como la vieja confiable, ¿no? En la mexicanidad, que es la tradición oral, ¿no? O sea, es como el comodín para todo. Así, no, pues ¿por qué lo haces así? Ah, pues porque así lo hacían los abuelos. Y es de, no, o sea, si de verdad vamos a reivindicar algo, si vamos a decir que estamos recuperando el pasado indígena, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo con un estudio de fuentes lo más serio que se pueda. Y también, bueno, pensando, ¿no? En reivindicación del pasado indígena, pues ¿por qué solo lo mexicano? Porque también es un posicionamiento. ¿Por qué como sociedad mexicana nos queremos sentir identificados con el pueblo que antes era el que sometía? ¿Por qué no te identificas con el que ha sometido, ¿no? Con el que tenía que pagar tributo. O sea, porque pues sí, está muy padre identificarse con el que ejerce el poder, pero con el oprimido, ¿no? Entonces, pienso que como danzante es una tarea que tenemos que tener. O sea, interesarte por lo indígena, pero en general, con todo lo indígena, no solamente con el náhuatl, no solamente querer aprender náhuatl. O sea, México es heredero de muchas lenguas indígenas, porque solamente casarte con el náhuatl. O sea, buscar conocer más lenguas, buscar reivindicar muchos pasados y no entender los indígenas como que fueron algo que existió y que ya no está, sino ser congruentes actualmente, ¿no? No solamente decir como que amas tus raíces porque te pones una cinta y vas a danzar, sino porque tienes conocimiento de historia, de lengua y actúas conforme a ello. Gracias. Muchas gracias, Alan. Muy enriquecedor escuchar sus opiniones y también sobre lo que han aprendido en, en su Calpulli. Por aquí en Facebook justamente nos preguntaban que de qué tradición viene esto y pues justamente como Alan nos lo está mencionando, pues este rescate de lo mexica, de lo náhuatl, pero como, bueno, me llama la atención que justamente ya en el neomexicanismo, que proviene de la mexicanidad, como les mencionaba hace rato, pues ya hay como mezcla de diferentes tradiciones, como lo maya, lo zapoteco, lo olmeca, etcétera, etcétera, y que ha tenido como que mucho auge, por ejemplo, el rescate y la práctica de otro tipo de, ahora sí que de prácticas, ¿no? Como el uso de los temazcales en diferentes sitios, incluso en spas, en donde se retoman el ritual del temazcal. Otro fenómeno que se ha estudiado un poco en los últimos años es estos rituales que se hacen en los sitios arqueológicos, que como les comentaba hace rato, ¿no? Se retoma esta idea de que la Tierra, el planeta Tierra es un ser vivo que tiene canales de energía y que estos lugares ancestrales como son los sitios arqueológicos son puntos como chakras o nadis, ¿no? Específicamente para la Tierra, en donde hay como un flujo de energía y entonces van a esos sitios y aquí sí ya hay pues mezcla y se retoman elementos de diferentes culturas prehispánicas, pero que la mexicanidad justamente surgió haciendo este énfasis hacia lo mexica. Y también quería como rescatar o comentar que se empezó a popularizar mucho a partir de los 60s, en específico a partir de un movimiento que se llamaba el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura Anáhuac, y que pues era un movimiento que tenía cuestiones ideológicas y culturales del rescate de lo tradicional y también
características espirituales, obviamente, ¿no? Y que últimamente ya con estas diferentes ramificaciones, pues se le ha dado mucho énfasis hacia la característica espiritual. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes lo ven como un movimiento religioso o espiritual, cultural o político? No sé si Alan te gustaría comentarnos. Sí, yo diría que es más un movimiento cultural, pero ahí quisiera como detenerme en algo. En uno de los grupos donde yo he danzado, en el Samanáhuac, llegué a escuchar una vez que alguien, bueno, el jefe de ese Calpulli dijo, la danza no es economía, no es política, no es religión, es cultura. Entonces, a mí como que eso me hizo un choque interno porque dije, entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es la danza, no? ¿Es filosofía nada más? ¿Es música? ¿Y por qué no puede ser nada más? Entonces, o es que sí necesita hacerlo, ¿no? Y a mi parecer, viéndolo ya en perspectiva, hace mucho tiempo que escuché eso, viéndolo después de ya algo de tiempo, pienso que lo que intentó decir el jefe o lo que yo recupero de eso es que la danza es algo, tiene que ver mucho con la identidad, con quién eres tú como mexicano, con cómo te posicionas en tu realidad. Y justamente al posicionarte, pues es que como ser humano, lo político, lo económico, lo religioso está muy relacionado. No lo puedes separar tal cual, ¿no? Digo, un ejemplo de cómo la danza se relaciona con la economía es que afuera de cada grupo, de cada círculo de danza, suelen haber artesanos que van y venden lo que ellos hacen. O sea, venden sus coyoleas, que son como estos objetos parecidos a cascabeles que se ponen en las piernas, cintas, playeras, blusas, de todo, ¿no? Entonces, sea como sea la danza, ya sea que lo quiera o no, es una actividad que permite articular más eventos económicos en torno a ella. También está como ejemplo en Guerrero, en Ixcatiopan. Ixcatiopan es donde se piensa que están los restos de Cuauhtémoc. Y ahí en febrero, digo, yo no sé a qué se dedica el pueblo los demás días, los demás meses del año, pero en febrero es, ahí hacen su agosto, ¿no? De la danza. Y no porque desvirtúen la danza, sino porque llega tanta gente, tantos danzantes, que pues la gente sacan ingresos al rentar sus casas, ¿no? Para los danzantes. Entonces, puede que no sea un movimiento económico desde el origen, pero está muy relacionado con esos aspectos, con lo económico. Con lo político, comenzó como un partido político, ¿no? Este movimiento de regeneración, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero este movimiento. Y entonces, lo que yo entiendo en perspectiva es que tengamos cuidado de no afiliar la danza a un partido político, y más con la perspectiva actual de este gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que al menos en apariencia intentan regresar hacia lo indígena con las adaptaciones que han hecho del escudo de la Ciudad de México, con la ceremonia que hizo Obrador hacia los rumbos. O sea, sí es como un recuperar el pasado, pero es algo muy de pantalla, ¿no? Porque es como cubrir una cuota de diversidad o cubrir las apariencias. Entonces, si bien la danza se debe cuidar de no afiliarlo a un partido político, sí sirve para posicionarte políticamente, porque yo he visto mujeres que el 8 de marzo van a danzar, ¿no? Atuendadas, que van a marchar atuendadas. Una compañera que me comentó que ella conoció la danza porque fue un movimiento por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, puede que la danza no sea política, que no esté afiliada a un partido político, pero sí puede ser política, en tanto que te posicionas tú como ciudadano y buscas como los medios que te permitan conseguir los fines que tú quieres, ¿no? Y en tanto a religioso, pues pienso que sí. O sea, más no poder. La danza es súper religiosa y pienso que debemos entender los danzantes que eso no es malo. Que la danza sea religiosa no es que esté mal. No entender que la religión es someter al otro. Es un desarrollo de tu espiritualidad. Y pues sí, tú vas a una ceremonia de danza y tiene mucho que ver con religión. O sea, en cómo se
en cómo, en la posición que tú tienes, ¿no? Hacia los demás, cómo los concibes, cómo ves hacia tu entorno, si tú te hincas, tú te arrodillas, cómo, no es que cuando nos hinquemos adoremos al fuego, pienso que no es eso, pero sí es cierto reconocimiento a las esencias, cierto respeto a la naturaleza. Entonces, y digo, sobre las incorporaciones del budismo, yo diría que no hay que dar por hecho que hay conocimientos que pertenecen a ciertas culturas, ¿no? Porque puede ser que en los conocimientos indígenas o conocimientos mexicas, sí haya puntos en el cuerpo donde residen las esencias. Y eso no es característico de una cultura o de otra. Es algo muy humano. Entonces, reconocerlo y reivindicarlo, pues no está mal. Y ya, gracias. Muchas gracias, Alan. Ixchel, ¿a ti te gustaría comentarnos? ¿Para ti se trata de un movimiento espiritual, cultural o político? Ya lo dijo todo Alan, pero bueno, muy, muy breve porque creo que ya tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Em, en México, algo que nos hace mucha falta en general, sin pretender ser despectiva ni ofensiva, es esta identidad hacia nuestro origen, nuestra raíz. De pronto nos hemos topado con que a los extranjeros que de pronto andan por ahí cerca de donde nosotros estamos danzando, les llama muchísimo la atención y se quedan a mirar e incluso piden permiso para poder entrar al círculo de danza, aunque no tengan idea de qué están haciendo, pero ellos saben que en México danzantes, ¿no? Es esa identidad, es esa característica específica de un lugar, ¿no? Es parte de lo que hace tu cultura. Y de pronto el ver que en personas externas está más afianzada esa identidad, pues es como de, ¿no? Es como de ahí cojeamos. Y nosotros de pronto nos pueden llamar la atención otras cosas de otras culturas, incluso en lo personal. No te puedo decir que soy 100% mexica, ¿no? Que solamente tengo a mi Coatlicue y que tengo, no, la verdad, o sea, te mentiría, es un sincretismo de todo lo que nos llegó, no solo de la cultura española, sino de lo que ellos ya traían por una conquista que ellos vivieron años atrás con los moros. Entonces, es una conquista tras otra, tras otra, y al final eso lo vas representando en tu identidad del lugar en donde estás. Y siento que México, a reserva de estar totalmente equivocada, se ha vuelto multicultural. Y esta parte de la danza, el ser tan aferradas, por así decirlo, a preservar al menos ese vestigio es como ese orgullo de decir, bueno, sí, está tan dispersa la gente en la cultura mexicana, pero aquí estamos los danzantes levantando la manita y diciendo, esto también es México, esto también eres tú, esto también es tu origen, tu raíz, y no es despectivo, porque a veces se usa como despectivo, ¿no? Hay los guarachudos, hay los, no sé, mil formas que nos pueden llamar, pero es parte de la cultura, aunque sea muy pequeñita. Y espiritualidad o religiosidad, más bien fue la pregunta, pues por supuesto, porque la religión no la podemos entender solo como lo católico, lo cristiano. La religión es todo aquello que te guía desde tu interior, son aquellas normas, valores, formas de comportamiento, incluso que ya tú adoptas. Y eso es la religiosidad, nosotros las tenemos. El simple hecho de nosotros habernos presentado con el Ixcuaymecat, que es un elemento en nuestra vestimenta muy importante porque es nuestra conexión con nuestra energía creadora, es nuestra conexión con nuestro conocimiento, ya es como que no puedo no traerlo, ¿no? Y lo hablábamos tras de cámaras, ¿no? Y es que lo tenemos que portar, porque ya es como que si no lo traigo, digo, híjole, algo hicimos mal. Entonces, parte de esa religiosidad, de ese pequeño núcleo espiritual en donde nosotros estamos, que guía nuestros pasos del día al día. Entonces, en lo político, la verdad es que no soy mucho de este tema, pero coincido con Alan, de pronto las presentaciones que se hacen son
quizá no tienen esa intención, pues, si a la gente le gustan y las disfrutan y están bien, pero es como más un espectáculo que está bien, pero estaría mejor, según yo, si hubiera un contexto atrás y una explicación más amplia a toda la gente. Como decía Alan, de pronto pareciera que para ser danzante hay que ser tocado por Quetzalcóatl, ¿no? No, la verdad es que ojalá todos tuvieran ese interés, pero como pareciera que esa información no está al alcance de todos, pues no lo hacen. Ah, es un show, ah, es como ir a ver a alguien en un concierto, ¿no? Lo ves de lejos, se acabó el show, te olvidaste de él. Y no hay esa presencia siempre de aquí está la danza y esto es lo que significa. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ixchel. Me quedo con dos cuestiones que acaban de comentar, ¿no? Una, lo que comentaba Alan de tener cuidado de cuando a veces externos dicen, ah, es que eso lo retoma de la tradición budista, ¿no? Eso lo retoma de tal otra tradición. Pero pues, ¿qué tal que realmente en estas similitudes entre diferentes tradiciones, qué tal que algo es realmente inherente a la tradición que se está trabajando, ¿no? En este caso, la mexicanidad. Y en esto lo relaciono a esta cuestión que señala Excel de decir, pues es que la religión no es nada más lo católico y lo cristiano, ¿no? También este tipo de vivencias y experiencias también es religión, lo cual pues me parece interesante porque hay a veces personas que dicen es que hablar de religión es hablar de instituciones y de lo cristiano, del Islam, entonces yo prefiero hablar de espiritualidad para hablar de mis prácticas. Pero también hay otras posturas que dicen, no, pero es que entonces es como decir, lo cristiano y lo religioso está acá, ¿no? Entonces lo espiritual, la espiritualidad es acá, ¿no? Como un residuo. Entonces dicen, no, nosotros también somos una religión. Entonces es interesante escuchar estas posturas. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat de Facebook. A Weaver pregunta que ella había escuchado que en Querétaro existen diferentes familias que son las que preservan la tradición de la danza, cómo funciona eso. Y creo que justamente lo que has escuchado, Weaver, tiene que ver con esta práctica de los concheros, ¿no? Que como nos mencionaba Alan en un inicio, se diferencia de las danzas de la mexicanidad y yo se me fueron los nombres, pero justamente la tradición de los concheros que sí retoman elementos católicos o que incluso están presentes en algunas prácticas católicas, como las festividades de los santos patronos, pues justamente vienen de Querétaro y de Guanajuato. Desde el siglo XVIII hay registros de estas prácticas, pero que la mexicanidad, pues sí, justamente corta con el catolicismo y buscan una tradición pues ya que rescata totalmente lo autóctono, lo mexica. Y tenemos otra pregunta de Dulce Bravo que dice, cuando danzan, después hacen rituales de sanación con el caracol, el copal y las plantas. ¿Qué tan seguido recomiendan esta sanación? No sé si Alan o Ixchel les gustaría contestar esta pregunta. Pues yo, si me lo permiten. Sí, Ixchel. No lo comenté al principio, pero bueno, de los 6 años a la fecha que llevo en el Calpulli, he tenido la fortuna de trabajar con diferentes elementos. La planta, bueno, la danza para mí es un elemento, ¿no? Ahí ya hay es un elemento. Otro elemento con el que he trabajado son las plantas medicinales y el elemento que estoy portando desde hace algunos meses, pues es el sahumador, el fuego. Entonces, Dulce pregunta que si después de danzar hacemos los rituales de sanación y qué tan seguido. Nosotros danzantes, ese ritual de sanación de entrada es cada que vamos a danzar y es cada 8 días, por ponerle una temporalidad. La danza para nosotros es un ritual de sanación y siendo muy romántica en este sentido, Alan no me va a dejar mentir, a veces hemos llegado o nos hemos sentido decaídos o tristes o enfermos físicamente cuando algo te duele, cuando tienes gripa o cuando es algo más emocional, quizá cualquier dolencia la que quieras. Eh, ahí se va.
porque es de verdad, pareciera, quizá no quien nos escuche diga, ay, no es cierto, pero ya cuando estás ahí lo vives, que es verdad. En lo personal a veces digo, ay, hoy me siento mal, algo me duele, no sé qué, pero algo me duele. Me voy a estar aquí acostada en mi cama a ver si me pasa. En sábado, en día que nos tenemos que ir a danzar. Y después digo, no, me voy a ir. Y he llegado al círculo de danza, no danzo, le pido permiso a mi jefe, ¿sabes qué? Quiero estar presente, pero no, algo no quiere danzar, algo no quiere encender el sahumador, pero quiero estar aquí. Y esa es la medicina del ritual de la danza. Y termina el rito y ya se me olvidó que me dolía, ¿no? Pareciera magia, pero no. Y es un proceso, no te pasa el primer día. Bueno, en lo personal no fue así. Tú vas construyendo esta relación con la danza, con el rezo, con la medicina, con el tiempo, lo vas interiorizando de esa forma y tampoco sé si a todos y a todas les pase, es mi experiencia la que les estoy compartiendo. Tenemos en la ceremonia todo el tiempo el saumador, limpiando el lugar, haciendo intenciones, peticiones por la salud, el bienestar, del círculo durante la ceremonia y cuando te vas, ¿no? Que te lleves esa energía y que te acompañe pues hasta la siguiente vez, ¿no? Eh, y de pronto se convierte en algo que ya interiorizas en tu día a día. Entonces, cada cuando hacemos esas sanaciones, yo te diría que diario. Diario es una hierba de algo, ¿no? Para el cuerpo. Diario es un rezo, diario es un agradecimiento, diario es una intención hacia ti, hacia alguien. Se vuelve un hábito hacerlo cuando estás inmerso. Cuando no están inmersos, pues ya tener la curiosidad de quererlo hacer y de saber cada cuándo, pues para mí es querer estar en ese camino de sanación. Entonces yo invitaría a Dulce a que pues a que nos visiten, no sé si estás aquí en Ciudad de México, y pues que nos visiten. Yo creo que la sanación, cuando interiorizas esta parte espiritual, rapidísimo. Estoy leyendo un libro de Mircea Eliade, espero haberlo hecho bien, que se llama De lo profano a lo sagrado, una cosa así. Y entonces él explica esta parte que tú decías de, por ejemplo, cuando Alan dijo lo del copal en la iglesia, el copal ahí fue un elemento profano en ese lugar, pero es sagrado en otro. Entonces, cuando tú le encuentras lo sacro a algo, te hace ese clic, ¿no? Nosotros hemos encontrado eso sacro en la danza y en los elementos que usamos. Entonces, eh, es de pronto como estar muy abierto y qué nos representa o qué nos llama de tal o cual práctica o de tal o cual cosa que veamos. Entonces, bueno, eso se lo dejo ahí ¿cómo se llama? A Dulce. Estás totalmente invitada a esta práctica de sanación que hacemos todos los sábados. Muchas gracias. Y justo Dwin hace la pregunta de dónde se les puede contactar o cómo. Bueno, les repito, estamos aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico. La calle es Gante y esquina con Venustiano Carranza. Estamos muy cerca de Metro Bellas Artes, ¿cuál es el otro, Alan, de la otra línea? San Juan de Letrán. Ajá, sí. Ese. San Juan de Letrán, Metro Allende también queda cerca. En el chat, bueno, en los comentarios, si quieren terminando, voy a poner un link para que nos busquen. Tenemos un grupo abierto al público, un grupo del Calpulli, donde pueden integrarse y donde compartimos información, fotografías, videos de nuestras ceremonias, qué días estamos. Entonces, quien guste se puede integrar a ese grupo y sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias por la información. Ahí quien esté interesado, pues ahí tiene la información. Para finalizar, me gustaría si nos pudieran comentar algo con lo que les gustaría cerrar la sesión. Alan, no sé si tengas un comentario con el cual te gustaría finalizar. Sí. Bueno, es que podría ser tan amplio, podrían ser como muchas cosas, pero no sé, algo que he visto mucho es que
lamentablemente hoy día sigue esta visión, ¿no? De pensar que alguien que hace algo que tú no entiendes está mal, o que está loco, o que es un fanático. Y sí, puede ser que sea un fanático, pero pues las más de las veces no. Entonces me gustaría como que como danzantes y también como no danzantes, que tengamos esa apertura a pensar que cada quien tiene distintos modos de sentir, cada quien tiene una historia de ellos, y pues nos va a llevar más lejos que nos detengamos a pensar, a dialogar con esas personas, porque si no, vamos a hacer lo que se hizo en la historia de México con la conquista, ¿no? Llegar desde España o desde donde fuera y pensar que la gente que está haciendo algo está mal, o que es ignorante, o que no sabe lo que tú. Entonces, intentar ser humildes de ambos lados, intentar eh, mejorar con lo que cada quien nos pueda enseñar, ¿no? Puede ser que, bueno, estoy muy seguro que Manuel y que Shell saben muchas cosas que yo desconozco y que me encantaría aprender. Entonces, y tal vez yo sepa algunas cosas que podría compartir. Entonces, pienso que eso es muy importante, ¿no? En un curso que llevé de febrero a junio, me quedó muy claro cuando una ponente dijo que lo importante es que celebremos nuestras diferencias, que las reconozcamos, porque necesitamos visiones de todos lados. No tenemos por qué pensar igual, pero necesitamos los ojos de cada quien para llegar más lejos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y bueno, ya ese es mi mensaje final. Y sumado a lo que Shell decía del grupo de Facebook, yo quisiera como resaltar al jefe Yahweh Hekat. Él tiene un canal en YouTube. Y por ejemplo, esto que hicimos nosotros hoy, que es como un conversatorio de dos danzantes, por decir una expresión, de a pie, o sea, de dos más iguales, así muy, muy sencillos, pues está como sea él, que sabe mucho más de esto, que es pues un jefe de danza, tiene como videos que duran así muchísimo, 2 horas o más, pues que son ya vistas con jefes de danza. Entonces, estas sesiones pienso que son muy útiles porque vienen de parte de gente que tiene mucho más recorrido, mucho más conocimiento, y que, digo, si alguien quiere estudiar más la danza como algo vivencial, podrían escuchar podrían chutarse esos videos que están bastante interesantes. Entonces, pienso que pienso que sería muy útil, porque no es cualquiera quien te está hablando, es alguien que tiene un conocimiento, que han hecho muchas cosas y que vale la pena escucharlos. Ya. Muchas gracias, Alan. Sí, creo que efectivamente muchas veces en el ámbito de la investigación nos quedamos muy enclaustrados en lo teórico y justamente hace falta conocer y escuchar la parte experiencial y vivencial, como mencionas. Ixchel, ¿algún comentario con el que te gustaría finalizar? Gracias, Manuel. Pues digo, para ya no repetir mucho de lo que dijo Alan, que es muy importante, pues que visiten, digo, si no, es comercial, ¿no? Que nos visiten a nosotros, pero finalmente hay muchos grupos de danza, digo, seguro nos escuchan desde muchos lados diferentes, que se acerquen si les llama la atención, acérquense, pregunten. Yo de pequeña, Alan de pequeño ya lo expresamos, pensamos que era imposible, que tenía que ser alguien, pues sí, que ya naciera con esa sangre de danzante, pero al final sí, si nos ponemos muy románticos al respecto, sí lo somos, porque vuelvo al punto, ¿no? Es el origen, son nuestros ancestros, entonces si nos llama es por algo, hacerle caso a ese llamado y en donde ustedes se encuentran esa parte espiritual, sea la danza o sea algún otro elemento, vayan, no lo dejen pasar. Y les vamos a compartir el link del grupo y el link del YouTube del jefe Yao para que vean las entrevistas que les hace a los jefes. Pues muchas gracias Alan, muchas gracias Ixchel por prestarnos este tiempo de sus vidas para compartirnos un poco de su experiencia y muchas gracias también a quienes estuvieron viendo
reaccionando a este conversatorio. Les recuerdo que la próxima semana tenemos el último conversatorio que va a estar enfocado a la Wicca. Entonces, recuerden, es el próximo jueves a las 8 de la noche, y si se lo pierden, igual pueden ver la repetición en Facebook o en YouTube. Subimos los videos al día siguiente. Y pues nada, muchas gracias, que tengan una bonita noche, y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.